Entonces, ¿quién creó esa figura? ¿Quién creó a esa criatura? ¿Quién conformó esa criatura en su alma, en su corazón, en su mente y en su espíritu? Tú como madre. Desde luego que si el padre no tiene un buen comportamiento, lo van a ver los hijos. Desde luego que si el padre genera condiciones emocionales negativas en la madre, pues los va a transmitir al hijo. No todo depende en sí de la madre. El poder de la madre. ¿Quién no ha festejado con mucha pasión y amor a su madre? ¿Quién no se ha refugiado en muchas ocasiones con la madre cuando tiene un problema, cuando tiene una pena, cuando quiere decir algo, cuando quiere comunicarse? ¿Por qué los hijos vamos directamente hacia la madre cuando queremos un verdadero refugio de amor y de cariño? Hoy vamos a hablar del poder de la madre, pero para hablar del poder de la madre, vamos a hablar de cuál es el origen de ese poder tan grande que tiene. Aquí en México, no sé si suceda en otros países, aquí en México la madre tiene una influencia muy fuerte sobre los hijos. Tengo entendido que en otras culturas es menor, pero en términos generales, el hijo tiende a recurrir más a la madre que hacia el padre. Son cuestiones desde la etapa primitiva donde la madre estaba cuidando a los hijos allí en las cuevas o en los lugares donde viviera, y el hombre salía mucho a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos y todo para llevar a la casa. Su función era proveedor. Entonces la madre es la que vivía en la casa. Pero hay un detalle, porque antes que hablemos sobre el poder de la madre, porque a la madre se le quitó en gran parte el poder y cosas que influyeron mucho en la educación y en la formación de los hijos. La madre nunca se conoció que ella también era creadora. Se consideraba que el hombre, la figura masculina, era el creador. ¿Por qué era el creador? Porque aportaba el semen y la mujer solamente era receptora de ese semen. Tengo entendido que hasta el siglo XIX es cuando, a través ya de los microscopios o los diferentes aparatos o tecnologías que hubiese en aquel tiempo, se descubrió que la unión no solamente era el espermatozoide, el esperma, sino que era también el óvulo. Entonces dijeron, caray, entonces la madre también tiene una función creadora. Por eso se hablaba siempre del padre creador y no de la madre creadora, porque se consideraba que solamente el semen era lo que iba a generar esa nueva criatura, ese nuevo ser. Y de allí se dijeron, pues, ¿para qué sirve? Nada más sirve como receptora. Y muchas otras cosas más la hicieron ver durante mucho tiempo que la madre la mujer era inferior al hombre. Por otro lado, también es muy importante entender que la madre es la que está con el hijo desde el vientre, desde el momento de la gestación. La madre está con el hijo. Y ahorita les voy a explicar cuál es ese poder que tiene la madre. Anteriormente se consideraba que el hijo era algo diferente a la madre. Es decir, bueno, tú dices, ahí está una criatura interna y yo soy la madre, ahí está la criatura interna y lo que pasa me pasa a mí. Pero al niño no le pasa nada, a la criatura no le sucede nada. Pues quiero que sepas que le sucede todo y todavía más, porque como está en estado de gestación, está indefenso, está inconsciente, ¿sí? Sufre más, no tiene manera de defenderse. El niño, la única defensa que tiene es la defensa que haga la madre de sí misma.
me decía, una vez platicando con una persona, me decía que, bueno, es que el niño en el periodo de gestación no le sucede nada porque todo es a través de la palabra. Me decía un psicoanalista. Y yo le dije, oye, ¿y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Pues es lo que estamos hablando tú y yo. Dije, la palabra es nuestro lenguaje, pero hay un lenguaje más profundo. Y te lo voy a explicar, le decía, y se los digo a ustedes. Cada vez que dices una palabra, no estás diciendo palabras, estás manifestando energía, una frecuencia y una vibración. Te repito, estás generando una energía, una frecuencia y una vibración. Si tú dices te amo, estás generando un tipo de energía hermosa, una frecuencia alta, en una vibración alta. Y esa vibración es lo que capta tu cerebro, lo que capta tu mente, y va al hipotálamo, hipófisis, y etcétera, etcétera, hasta que llega esa energía a tu ser mismo. Aquí la palabra amor no la registra tu cerebro como amor, la registra como una energía, como una frecuencia, como una vibración. Sin embargo, imagínate que en este momento yo te digo odio. Cambia la energía, cambia la vibración, cambia la frecuencia. Eso es lo que traduce tu cuerpo. Tu cuerpo no sabe de palabras, por favor. Tu cuerpo sabe de esa energía, vibración y frecuencia. ¿O no es así la televisión y la radio? ¿Cómo ves imágenes en la televisión? Energía, frecuencia y vibración. ¿Cómo escuchas la radio? Energía, frecuencia y vibración. Son ondas que van pasando, ¿no? Van a través del espacio, ¿no? Valga la expresión. ¿Qué es lo que está sucediendo con aquel niño? Que ese niño la va a conformar durante 9 meses. 9 meses donde van a caer esas energías, esas frecuencias y esas vibraciones en el niño. Se oye muy técnico lo que digo, pero es para explicarte que tienes un ser vivo dentro de ti. Y ese ser vivo dentro de ti está viviendo las mismas experiencias, los mismos sentimientos, las mismas emociones. Ahora imagínate, Mayra Quiñones, saludos desde California, muchas gracias. Maite, saludos. Verónica, saludos y bendiciones, muchas gracias Verónica, muy amable por tus saludos, gracias. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar experimentando? Lo que experimenta la madre. Entonces una madre, imagínate una madre violentada en el momento del parto. ¿Qué está generando? Está generando un niño que probablemente mañana va a tener depresiones, angustias, dolor, rechazo, abandono. Todo lo que estás comunicando energías, frecuencias y vibraciones, no palabras. Claro, la palabra lanza energía, frecuencia y vibración, y eso va a caer en aquel niño gestante. Entonces no son dos seres diferentes, ¿verdad? Es un solo ser. Ve el poder que tiene la madre. Entonces la madre tiene que separarse de lo tóxico hasta en la medida de lo posible. Tiene que separarse de la violencia, tiene que tener pensamientos positivos, tiene que tener emociones positivas, tiene que mantenerse el amor. Qué bonito es cuando la madre llega y dice, ay, te quiero mucho, y lo siente, y las baila y dice a los hermanitos, si los tiene, mira, toca, este es tu hermanito, quiérelo mucho. Ya el niño lo toca, ay, es mi hermanito, cosas bonitas, cosas hermosas. Y el niño se va sintiendo, lo que siente la madre, lo va sintiendo el niño.
Y entonces el niño se va conformando como un ser diferente. Diferente se va conformando aquel ser. Y lo mismo sucede. Después dice, bueno, ¿y después qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que pasa hasta en los primeros 2 años de vida, el niño está en una etapa hipnótica. Cuando a ti te hipnotizan, haz de cuenta que te están diciendo, haz esto, vas a sepárate, siéntate, duérmete. Como conocemos a veces a los hipnotistas. Está hipnotizado. Lo tienen hipnotizado. Lo tiene la madre hipnotizado. Y lo que le está diciendo la madre es lo que se le va a quedar a aquel hijo. Ahí se van a quedar los programas mentales. Si la madre le dice, los hombres son buenos, él te va a quedar, o ella se va a quedar con la idea de que los hombres son buenos. Cuídate, porque los hombres son malos. Hey, aléjate de allí. No haces aquí. No hagas esto. No hagas esto otro. Esto no es. Todos los nos, que por cierto, el 80% de la educación de familia está arraigada en los nos, en el no hagas esto, no hagas esto. Bueno, a esa edad de 2 años es tan importante lo que le dices y tan fundamental que se va a quedar en lo que se llama la memoria mnésica. Es la memoria de los recuerdos, valga la expresión. Lo vas a recordar y va a quedar con ti como un sello, como en una impronta, un sello que va a quedar bien metido. Y después dices, oye, ¿por qué mi hijo es así? Porque a esa edad estaba en una etapa hipnótica, no se defienden, todo lo creen, todo lo saben, pero queda grabado. Ese es el problema, porque como no tienes ninguna defensa, todo queda grabado en tu organismo. Te estás poniendo una grabadora. Y después, ¿cómo vas a sanar? O solamente a través de una terapia. ¿Sí? Y allí vienen tus problemas, o allí vienen tus éxitos. Te pongo un caso. El caso, por ejemplo, de Alejandro Magno. Se dieron cuenta, Filipo de Macedonia se dio cuenta, el papá de Alejandro Magno, que para que tuvieran un hijo muy exitoso y muy triunfador y campeón, necesitaba tener una gran madre. Buscó una madre bella, una madre inteligente, una madre que supiera cuidar a sus hijos, una madre que lo atendiera. Así fue. Y tú sabes quién fue Alejandro Magno, el que conquistó todo Oriente. No perdió, dicen que no perdió ninguna batalla. Llegó un momento que dijo, ahora ya, ¿qué sigue? Ya he conquistado todo. ¿Qué sigue? Creó un triunfador. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó? ¿Dónde se quedó? Estaba en su memoria amnésica, en su memoria de los recuerdos. Allí estaba. Por eso los hijos, quieres tener un hijo genio, un hijo campeón, un hijo excelente. Ahí lo vas a educar. En los primeros años, con las ideas y lo que tú le pongas allí en su mente. Acuérdate que es energía, frecuencia y vibración, sí, a través de las palabras. La manera y el modo como tú dices las palabras, generas esa diferencia de energía, vibración y frecuencia. Sin embargo, ¿qué tal aquel otra persona que le dijeron que no lo querían, que había sido un accidente, que por él ya no había tenido una mejor vida, que estaban rechazados? ¿Cuántas muchachitas jóvenes dicen eso? Porque se embarazan sin querer el embarazo y dicen, culpa de él, yo vivo infeliz. No, fue responsabilidad tuya, no de aquel niño. Y al niño lo hacen infeliz y lo vuelven un niño deprimido, un niño angustiado, un niño triste. Porque hay otra cosa que es muy importante que quiero que sepas. Que ese poder, aparte de que ese poder que tiene la madre de generar las ideas en el hijo y generar esos hijos, puede generarlo también en el amor, en el cariño, en la dulzura, que es la tendencia de las madres, ¿no? A proteger al niño, quererlo, amarlo, qué se te ofrece, qué quieres, cómo estás y todo eso. Y el niño por eso la siente que la madre, cada vez que se acerca a la madre, lo asocia
con ese momento de cariño, con ese momento de amor, con ese momento de dulzura, con ese momento de ternura. ¿Quién va a crear al niño? Ese niño lo estás formando tú. ¿Cómo va a interpretar la vida? ¿Cómo va a interpretar su existencia? Como tú se lo digas. Hay personas, me refiero a lo que lo estaba comentando, que los criaron como niños rechazados, como niños que les vieron como un estorbo en su vida. Eso se queda en su memoria y dicen, pero tú no eres un estorbo en la vida, hombre. Conscientemente tú le dirías, tú no eres un estorbo en la vida, tú estás bien, tú no tienes ningún problema. Y la memoria que tiene interna, esas grabaciones que quedaron ahí soterradas completamente dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente. ¿Qué pasó? Fíjate, madre, mamá, el poder que tienes tú sobre tus hijos. El poder tan grande que tienes. Le decía en una ocasión a una madre, le dice, oye, ¿quieres a tus hijos? Sí. ¿Los quieres mucho a tus hijos? Sí. ¿Los quieres mucho, 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 mucho? Sí, sí. ¿Por qué me preguntas? Le dije, ¿por qué no se lo dejas que lo vean sus padres? ¿Por qué no hablas bien del papá? No, es que el papá se portó muy mal, es que el papá es así, el papá es así. Yo no quiero saber de él. Dije, ¿sabes qué? ¿Quieres tener un hijo drogadicto? Un hijo inútil, un hijo deprimido, un hijo angustiado. Síguele así. Mañana el hijo te va a reprochar. Te vas a convertir en un reproche. Vas a hacer el reproche hacia la madre porque no le negaste, porque le negaste al padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú eres, fíjate el poder que tienes. Tú vas a conformar el hijo en la manera como va a interpretar al mundo, cómo va a interpretar a los demás. Velo qué poder tan grande tienes. El que crees un niño con gran amor, con gran autoestima, como un triunfador, como un campeón, o crear un hijo fruto del rechazo, del odio, de tu coraje, de tu falta de perdón. Eso es el poder. Y otra cosa te digo, por si fuera poco, te digo otra cosa. El niño, los primeros 5 años de vida, se siente, es como un mago. Si tú estás triste, o si el padre está triste, él dice, yo creo la tristeza, y se siente culpable. Si el niño, si tú estás alegre, si tú estás cariñosa, amorosa, eres una buena madre, diario con una energía positiva, el niño dice, yo creé esa energía positiva. El niño se siente creador de lo que sucede en tu casa, de lo que eres tú, de lo que es el padre. Él se siente, es como dicen, una hada madrina, valga la expresión, sí, un mago, es un mago. El que hace que la casa esté bien o que la casa esté mal. Entonces, por un lado, tú como madre que estás más cercano al hijo, que estás más tiempo con el hijo, que le dices cómo es la vida, tú le enseñas cómo es la vida, cómo es el padre. Fíjate que en psicoanálisis se habla de 3 padres: el padre simbólico, el padre imaginario y el padre real. El padre simbólico es el que tú le dices cómo es tu padre. El padre imaginario es aquel que idealizan o imaginan los hijos. Y el padre real, pues es el que existe en la realidad. Pero ¿cuál es el que se queda en la mente del niño? ¿Y con qué? ¿Cómo va a interpretar la figura masculina para toda su vida? Lo va a interpretar como tú le dijiste. Es decir, si tú le dijiste que tu padre era un ogro, que tu padre era un hombre malo, que tu padre era un borracho, que tu padre era un drogadicto, que tu padre no te quería, él va a decir, en primer lugar, piensa que él lo hizo. Y en segundo lugar, él va a ver
a la figura masculina como borrachos, o posibles borrachos, alcohólicos, gentes violentas a las que les tiene mucho miedo. Entonces, ¿quién creó esa figura? ¿Quién creó a esa criatura? ¿Quién conformó esa criatura en su alma, en su corazón, en su mente y en su espíritu? Tú como madre. Desde luego que si el padre no tiene un buen comportamiento, lo van a ver los hijos. Desde luego que si el padre genera condiciones emocionales negativas en la madre, pues los va a transmitir al hijo. No todo depende en sí de la madre. Lo que sí depende de la madre es cómo está interpretando esos hechos y cómo le enseña al hijo a interpretar el mundo. Tú puedes decirle, mira hijo, tu padre es violento, pero debes de quererlo y debes de perdonarlo. No aceptes su violencia, pero sí, quiérelo, ámalo y perdónalo. Desde luego que aquí hay muchas cosas que comentar, si, oye, ¿por qué no dejas la pareja? Que si dejas la pareja, que si no, ese es otro tema muy diferente a este. Ahorita estamos hablando concretamente del tema del poder que tiene la madre. Esta va a hacer al hijo. Miren, yo la experiencia personal que yo tengo, quizá ustedes tengan otra experiencia, la mayoría de los que tienen una madre, la mayoría de los hijos, que son exitosos y triunfadores, tienen una madre que les enseñó a interpretar al mundo como éxito. Te hicieron sentir campeón, te hicieron sentir triunfador, te hicieron sentir muy bien, te hicieron tener una gran autoestima. Eso, de allí nació, porque la memoria amnésica, la de los recuerdos fundamentales y los que quedan sellados y grabados, los va a dar la madre. Dale, gracias por esta bella conferencia. Buen día, gracias. También aquí tenemos a Gaviota. Gracias por los saludos de todos ustedes. Bien, fíjense, yo sé que la madre es inmensamente poderosa. Tan poderosa es que los hijos se acercan más a la madre que al padre. Al padre las mismas mamás a veces le dicen, ¿qué andas haciendo aquí? Aquí estorbas en la casa. Y la madre está con ellos todo el día. Los niños están aprendiendo de la madre el sí o el no de la vida. El sí o el no de la vida. El cómo es la vida, cómo son las cosas. Eso va a quedar impregnado. Sí, oye, pero después cada vez va a ser menos, sigue habiendo influencia, pues 10, 12 años, pero la influencia principal va a ser los primeros 2 años. El tercer año hay una etapa prehipnótica, empieza el niño medio a estar un poquito más consciente, pero se sigue, valga la expresión, en psicoanálisis se llaman tragándose esas palabras, tragándose esa energía, esa vibración y esa frecuencia. Bien, yo no sé qué pienses acerca de esto. Me gustarían tus comentarios. Poder de la madre. Miren, nada más por decirles un dato. Ayer en Uruguay hicieron un experimento. No un experimento, sino se dieron cuenta que los niños, los pandilleros, ya no los aguantaban y dijeron, bueno, de alguna manera la responsabilidad es del padre. Entonces metían a los papás de los pandilleros a la cárcel. ¿Y saben qué decían los pandilleros? Ah, qué bueno que metieron a mi papá. Ese era muy malo. Que se quede en la cárcel. Y entonces repensaron y dijeron, bueno, ¿qué tal si metemos a la madre en la cárcel y la hacemos responsable de la educación del hijo? Y entonces hablaron y dijeron, pues ¿sabes qué, muchachos? Les voy a decir una cosa. Si ustedes se portan mal, su mamá va a ir a la cárcel. Se disminuyó completamente la violencia y el pandillerismo. Casi completamente la violencia y el pandillerismo. Por ese apego tan fuerte que se hay hacia la madre. Pero fue por eso, por la conformación, en parte porque las madres tienen ese don del amor incondicional, que es muy hermoso. Y la mujer está en ese diálogo y en esa presencia constante con el hijo.
es el mundo es mucho, muy bonito, muy hermoso. Bueno, cada vez es menos, pero ojalá siguiera, ojalá continuara eso. Pero por otro lado, también es importante ver que la madre va a dar la interpretación del mundo de los hijos. Los hijos se están poniendo los lentes de la madre para ver el mundo. Entonces, ese es el poder de la madre. Ese es el poder tuyo como madre, o si vas a ser madre o serás madre algún día, ten en cuenta eso. Dice, bueno, y a la madre le están dejando toda la responsabilidad. No, es también mucha la responsabilidad del padre. Pero en este aspecto, pues el padre no tiene el periodo de gestación, ni el padre está al cuidado de los primeros 2 años de vida, como es de alguna manera el propósito más fundamental y más el sentido de la vida de la madre. Les deseo lo mejor y bueno, yo creo que les da mucha idea de por qué somos como somos actualmente. Gracias a todos ustedes. Quiero decirles que quiero que se suscriban por favor a mis canales de YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Allí hay mucho más contenido y quiero no solamente que se suscriban, sino también que me den sus comentarios. Aquí estoy haciendo algunas conferencias cuánticas, ¿sí? Taller de Quantum Change Method, el método de cambio cuántico para las personas que deseen. Van a estar mis anuncios allí en Facebook, Instagram, ahí los van a poder ver ustedes. Si alguien está interesado, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias y como siempre les agradezco sus comentarios. Celia Zacarías, muchas gracias por compartir sus conocimientos, me han sido de mucha ayuda. Maite Quiñones Novoa, Dios te bendiga, muchas gracias. Flor Rodríguez, gracias don Alfonso, muy sabias palabras, gracias. Lourdes Páez, desde aquí bendiciones, muy amables a todos, gracias, bendiciones para todos, lo estamos viendo.